Mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento con todos ustedes por estar como siempre muy puntuales y muy atentos a estos encuentros que tienen como fin, como objetivo, el seguir comprendiendo, creciendo, evolucionando y entendiendo el maravilloso mundo espiritual. Hoy un programa muy lindo porque nuestro invitado, su invitado, es una persona que tiene unas características muy importantes. Es un hombre de ciencia, un hombre de academia, un hombre que cuenta con un doctorado dentro de su formación profesional, pero un hombre que tiene un despertar espiritual maravilloso, tanto que ha escrito libros en relación a estos temas como las leyes espirituales. Le damos la bienvenida a nuestro muy querido amigo y siempre muy bien recibido en esta comunidad, el doctor Vicent Guillén. Vicent, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, muy honrados con su presencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Cristian, por haberme invitado. Pues un placer estar de nuevo en tu programa y pues saludar a toda la gente que nos está viendo. Vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Cómo llega un hombre de la ciencia a hablar de espiritualidad? Porque esa yo creo que es la primera pregunta. Hoy hay una comunidad que ha crecido, que siguen llegando miles de personas por el mundo entero y que hoy tienen la fortuna de estar aquí en vivo y en directo con el doctor Vicent Guillén. Y serían esa primera pregunta. ¿Cómo un hombre de ciencia que necesita que todo sea basado en evidencia entra a ser un gran promotor y un gran ejemplo de que la espiritualidad, vivir bajo la espiritualidad es algo realmente maravilloso? Bueno, pues eso tiene que ver con mi búsqueda personal sobre el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que como muchas otras personas, pues andaba buscando cuál es el sentido de la vida, digamos que por educación y haber recibido una educación católica, pues conozco la versión del catolicismo, que en su momento pues me ayudó, pero en un determinado momento pues esas respuestas que da la religión pues no me eran satisfactorias para contestar a muchas de las cosas que yo me preguntaba, ¿no? De por qué cada persona pues sufre en su vida pues unas circunstancias diferentes, porque hay personas que mueren jóvenes, porque otras mayores. Todo esto no me lo explicaba, ¿no? La religión, ¿no? Y en ese momento, pues yo estaba también ya estudiando la carrera de ciencias químicas. Eh, Quiero decir que no es que el cambio ocurrió antes de ser, o sea, después de ser científico, sino durante el proceso de formación. Y pues también estaba pasando por una crisis personal, ¿no? Con diversas enfermedades que no conseguía que se curaran. Eh, Y pues en ese momento tuve la oportunidad de conocer a una persona, una mujer que atendía a la gente gratuitamente en su casa, lo que normalmente se suele llamar una curandera. Lo que pasa es que a ella nunca le ha gustado ese nombre. Pero bueno, la cuestión es que yo acudí a su casa porque estaba enfermo y tenía dolores que no conseguía que se fueran, ¿no? Entonces ella, al poner las manos donde yo tenía los dolores, pues yo experimenté un gran alivio de esos dolores, y entonces ella me dijo que todos esos problemas que yo tenía a nivel físico eran consecuencia de problemas a nivel emocional. Y además me describió detalladamente de cuáles eran esos problemas, ¿no? Y era así, realmente ella acertó. Claro. Pero claro, para mí eso era muy llamativo porque yo eso no se lo había contado a nadie. Entonces yo le pregunté cómo es posible que tú puedas saber esto si esto es un secreto que yo guardo en mi corazón y no se lo he contado a nadie. Entonces ella me dijo, pues es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le dije, ¿quién te ayuda? Los hermanos de luz, me dijo ella. Es como ella llamaba a sus guías Claro. espirituales, ¿no? Entonces inicialmente pues yo pues todo eso lo mantenía como en interrogante, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que ella me iba, los consejos que me iba dando, que ella me decía que se los decían a ella para que yo lo supiera, esos hermanos, pues me eran consejos muy razonables y muy lógicos, y los puse en práctica, y poco a poco pues mi vida fue mejorando, mi salud fue mejorando,
Y pues claro, eso era como una prueba, ¿no? De que realmente lo que ella decía tenía razón, ¿no? Entonces, pues todo ese contacto a mí me generó mucha inquietud, o sea, mucha inquietud, no, mucha curiosidad, ¿no? Entonces, pues yo aproveché para preguntarle pues todas las preguntas que yo tenía ahí en el tintero sobre el sentido de la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, por qué nacemos en la familia que nacemos, por qué vivimos más o menos tiempo. Entonces ella pues me iba contestando a esas preguntas. Como digo, ella decía, es que a mí me dicen que te diga esto. Y entonces, pues, todo aquello por primera vez empezaba a encajarme, ¿no? O sea, esas respuestas servían para que yo comprendiera realmente cuál era el sentido de la vida. Entonces, pues, también me dijo pues, que yo también podía tener mi manera de contactar con esos seres del otro plano. Y entonces me fue explicando un poco cómo, y entonces pues también tuve mis contactos y pues fruto de todo esa historia, ¿no? de contactos, tanto a través de ella como a los que yo pude tener personalmente, pues hicieron que al final pues tuviera mucha información que a mí me ha ayudado muchísimo a entender la vida y a vivirla de manera provechosa espiritualmente y mucho más feliz, por supuesto, que la que tenía. Y pues sentí la necesidad, o sentí que era muy egoísta no compartirlo, ¿no? Y Claro. sentí la necesidad de que esto había que darlo a conocer por si a alguien le podía servir igual que me había servido a mí, ¿no? Y ahí es cuando empieza pues digamos el proceso de transmisión de la información, pues a través de charlas, a través de mis dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Básicamente son el fruto de esa búsqueda personal y que en ese camino pues me ha ayudado mucho esta mujer, que actualmente es mi mujer, se llama Juani, Una y gran pues, sanadora. que en cierta manera, pues aunque yo haga de portavoz, pues todo ese conocimiento es compartido con ella. Entonces, pues la verdad es que soy muy feliz, ¿no? Con la convivencia con ella y con el hecho de haberla podido conocer en esta vida, porque ha sido algo maravilloso. No, maravilloso escucharlo, doctor Vicente. Vamos a hablar un poquito de esto. Usted decía ahorita, entender la vida. Hay algo que la inmensa mayoría de los seres humanos se viven preguntando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa algo? Siempre estamos buscando responsables afuera de todo lo que en la vida a nosotros nos acontece. Siempre estamos mirando y buscando en ese radar constantemente, diciendo, ¿qué es lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pagando? Pero yo le traslado esta pregunta, ¿qué es lo que no hemos entendido todavía y que el mundo espiritual lo tiene supremamente claro en relación a esas experiencias que nosotros en esta encarnación vivimos? Bueno, pues nuevamente voy a hablar por mi propia experiencia, ¿no? Porque yo pues he sido una de esas personas, ¿no? Que se ha preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, ¿no? La respuesta que yo he podido obtener a través de todo lo que he ido aprendiendo es que las pruebas de la vida, las pruebas importantes de la vida, las elegimos nosotros antes de nacer. Es decir, antes de nacer ya existimos. El nacimiento no sería el principio de la vida, igual que la muerte no es el final. Y antes de nacer, digamos que nosotros programamos la encarnación. Programar la encarnación significa que, igual que el niño que va al colegio, cuando empieza el curso, sabe que tiene unas asignaturas que le van a enseñar y que si aprueba esas asignaturas pasará a un curso superior donde le enseñarán cosas más avanzadas. El espíritu, cuando encarna, sabe que durante esa vida va a vivir experiencias que le van a ayudar a evolucionar. ¿Evolucionar en qué? Pues básicamente evolucionar en su capacidad de amar. Entonces, antes de nacer, cada uno elige las experiencias que considera necesarias para hacer ese camino de evolución. Aparte de que esas experiencias las determinan la necesidad evolutiva de avanzar, también están muy relacionadas con lo que se ha hecho en vidas anteriores. Lógicamente, esto implica admitir que el espíritu es inmortal y que viene muchas veces a este mundo. Es decir, que existe la reencarnación, que esta no es la primera vez que venimos, ni será la última,
y que lo que pasa en nuestra vida, el argumento de lo que pasa en nuestra vida, es una continuación del argumento de los capítulos anteriores, de lo que ha sucedido en vidas anteriores. Entonces, en cierta manera, podríamos decir que nosotros aquí nos enfrentamos, si tenemos alguna prueba fuerte donde se manifiesta pues alguna situación complicada, nos enfrentamos a aquellos que hemos sembrado, ¿no? Ya lo decía Jesús, se cosecha lo que se siembra, pero a veces la siembra no es de esta vida, es de una vida anterior. Y eso es lo que el ser humano no llega a entender, ¿no? Digamos que al enfrentarse a situaciones de las cuales no recuerda cuándo se produjo la siembra, pues las vive como una fatalidad del destino, si son circunstancias negativas, dolorosas, pérdida de seres queridos, enfermedades o cualquier otra circunstancia complicada, pues uno no entiende por qué está ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto, o por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto y no le pasa a otra persona? Pues esto tiene que ver con el camino espiritual de cada ser. Esta circunstancia la eliges antes de nacer con el propósito de mejorarte y porque algo en una vida anterior hiciste que ahora te toca pasar por esto, ¿no? O sea, digamos que está todo enlazado, ¿no? Por tanto, yo cuando entendí esto, pues entendí que si viene una prueba determinada en la vida, pues no es casualidad, no es fatalidad del destino, Dios no te está castigando, es una elección personal que tiene un propósito bueno. El propósito es aprender, aprender a amar. Y a veces para aprender a amar, muchas veces uno tiene que pasar por aquello que hizo pasar a los demás, para que tome plena conciencia de si ese acto fue un acto donde generó bienestar, felicidad o generó sufrimiento. Siempre teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que lo elegimos nosotros, no es una imposición del mundo espiritual. Y así podríamos explicar pues, el porqué de cada cosa de nuestra vida, de las cosas importantes, quiero decir, de por qué nacemos en la familia que nacemos, de por qué vivimos el tiempo que vivimos. O sea, el tiempo de vida también se elige antes de nacer. Hay personas que eligen vivir menos tiempo, otras más tiempo, según el programa que se hayan preparado antes de nacer, y todo eso viene determinado por nosotros antes de nacer. Es cierto también que muchos problemas de la vida son consecuencias de nuestras decisiones de la actual vida. Entonces ahí no podemos tirar la culpa a nadie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Si una persona pues, es derrochadora, si se ve en la ruina, no debe preguntar ¿por qué estoy en la ruina? Deberá preguntarse ¿por qué he sido tan derrochador, ¿no? ¿O puedo cambiar la forma de ser para que no me vuelva a pasar esto? Entonces, quiero decir que no todos los problemas los podemos achacar a la fatalidad del destino. Muchas cosas son consecuencia de la forma de actuar nuestra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertas pruebas que aparecen en la vida en un momento determinado sin que uno haya intervenido, ¿no? Por lo menos en esta vida, sin que uno haya intervenido en ello, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que echar mano del conocimiento espiritual, de la existencia de vidas anteriores y de las pruebas que elegimos antes de nacer. Esta frase ha dicho una cantidad de frases, mi querido amigo, supremamente lindas que las voy anotando acá, pero una que es el llamado a la reflexión, sobre todo que al ego nuestro no le gusta aceptar ni le gusta entender el propósito del por qué estamos aquí. Y usted decía, nosotros todas las experiencias que venimos aquí a vivir en esta encarnación es para evolucionar en nuestra capacidad de amar. O sea, si centráramos nuestra vida en esa frase que usted acaba de decirnos, nuestra evolución en la capacidad de amar y observáramos todo lo que hacemos, corrigiéramos lo que tuviéramos que corregir, la vida sería completamente diferente. Así es, porque estaría reflejando ya una conciencia de la persona de que a qué viene, ¿no? Digamos que le sacaríamos todo el provecho a la vida y no iríamos como un pollo sin cabeza, ¿no? Y dando tumbos, digamos, dejándonos llevar por las circunstancias de la vida, pero sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo que le pasa a la mayoría de personas, ¿no? Que enfocan su vida, pues, por ejemplo,
al bienestar material, ¿no? Todo el mundo quiere ser famoso, quiere ser rico, quiere ser sexy para ligar más. Entonces, cuando uno no comprende que el destino de la vida no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la mejora del interior, pues ya enfoca su intención y sus acciones hacia esa mejora del interior, ¿no? No se deja llevar, digamos, por su vanidad, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso de la persona que quiere ser famosa, lo que predomina es un defecto que se llama la vanidad, ¿no? Entonces, si la persona no reconoce que la vanidad es un defecto y que ese defecto está impregnado en él o en ella y que tiene que intentar mejorarlo, pues va tomando decisiones siempre orientadas a enaltecer su ego, ¿no? Y en ese camino pues acaba provocando daño a los demás, ¿no? Entonces, pues esa persona, en vez de avanzar, lo que está haciendo es perjudicarse a sí misma en su evolución y perjudicar al entorno que convive con ella, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es, por decirlo de alguna manera, acumular más karma, ¿no? Si lo vemos desde utilizando las palabras de Oriente, ¿no? Que tiene que ver con el karma. Karma sería, digamos, las deudas que uno va acumulando de otras vidas, ¿no? Por su mal hacer, ¿no? Por su mal comportamiento. Cuando titulaba este encuentro los dos, porque lo conozco, que hemos tenido la fortuna de tenerlo con nosotros antes, yo decía, bueno, con Vicen Guillén se pueden hablar muchos temas maravillosos y este tema que estamos conversando hoy, yo colocaba algo, si logramos entender esto, daremos un salto cuántico. ¿Y qué es eso que debemos entender? Yo le doy mi mirada para que usted por favor la complemente y le haga todo el contexto. Si lográramos comprender que los creadores de la realidad que nosotros estamos viviendo hemos sido nosotros mismos, que esas experiencias que estamos en esta humanidad pasando son esas consecuencias o la continuación o los resultados de todas las acciones, decisiones que hemos tenido en vidas anteriores y muchas veces en esta también, podríamos cambiar los resultados. El salto cuántico está en comprender que si yo cambio, si yo genero ese nivel de evolución y conciencia, todo puede ser diferente. Correcto. Podríamos, digamos, la ampliación sería ponerle los nombres adecuados, ¿no? Podríamos decir que la evolución, digamos que sigue unas leyes, ¿no? Las leyes espirituales de las que hablo en los libros. Y dos de esas leyes son, una es la ley del libre albedrío, que básicamente dice que tú tienes libertad para decidir tu camino, lo puedes dirigir hacia un lado o hacia el otro, no estás obligado a ser buena persona, no estás obligado. Tienes libertad, ¿no? Y luego hay otra ley que es la ley de la justicia espiritual, que básicamente dice que, de cierta manera, lo que tú haces a los demás te va a llegar de vuelta a ti. Podríamos decir que eso es lo que hablaba Jesús cuando decía se cosecha lo que se siembra, ¿no? La ley de causa-efecto, ley de justicia espiritual, ley del karma o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que nos va pasando o lo que vamos decidiendo por nuestro libre albedrío, poco a poco va influyendo en nuestro camino, ¿no? En nuestro destino. Es como un boomerang, ¿no? Tú lanzas el boomerang y si lo lanzas bien, te vendrá de vuelta. Pues espiritualmente ocurre así. Es decir, todas nuestras decisiones y nuestras acciones vienen de vuelta. Aunque pueda ser que desde que lanzamos el boomerang hasta que vuelva el boomerang hayan pasado 2 o 3 vidas. Quiero decir que no es inmediato, ¿no? Las cosechas, cuando tú las siembras, necesitan un tiempo en que las plantas crezcan y en que puedas cosecharlas, ¿no? Pues con nuestras acciones ocurre lo mismo. Nosotros sembramos y la cosecha puede tardar un tiempo en venir y puede pasar que sea de una vida a otra, ¿no? Y la sensación de que, el desconocimiento de que esto ocurre y de que la cosecha pueda venir en una vida posterior, hace que las personas tengan la sensación de que no existe una ley de justicia espiritual, por decirlo de alguna manera. El malo
como hace el mal y no le viene de vuelta, o por lo menos él cree que no le va a venir de vuelta, pues dice, pues voy a seguir haciendo el mal. Claro. Total, los únicos perjudicados van a ser los demás. Sin embargo, la ley de justicia espiritual nos dice que no es así, que lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo, aunque tarde un tiempo en llegarte de vuelta. Y esa es la enseñanza, Y aunque no lo recordemos, porque aquí es y donde aunque viene no el lo tema, recordemos. porque ese es el tema interesante de esta encarnación, mi querido amigo, que uno dice, pero ¿por qué me sucede esto que estoy viviendo? No lo recordamos. Es cierto. Y en cierta manera, el no recordar el pasado sirve para que nuestro libre albedrío se ejerza con mayor libertad, por decir de alguna manera. Quiero decir que si siempre tuviéramos la sensación de que todo lo que hacemos enseguida viene de vuelta, solo por el temor a recibir la mala consecuencia de un mal acto haría que las personas pues se refrenaran. Pero no porque realmente tengan claro lo que quieren o lo que no quieren, sino simplemente por el temor al castigo, ¿no? Entonces no sería una evolución libre, sería una evolución coaccionada, ¿no? Entonces, el venir aquí en otra vida, borrando temporalmente los recuerdos del pasado, sirve para que el libre albedrío se ejerza con mayor libertad. El hecho de que la prueba que tiene que ver con aquello que tú hiciste en otra vida, la decidas tú en qué momento la vas a pasar, también tiene que ver con ese libre albedrío. Es decir, no es que lo que tú haces te vaya a venir devuelto mañana, te va a venir devuelto cuando tú lo decidas. Tú pagarás la deuda cuando tú lo decidas. Lógicamente, si no la pagas, la deuda está ahí y eso te impide evolucionar. Y normalmente los espíritus, cuando ya toman conciencia de que se han equivocado y quieren mejorar, entonces es cuando deciden, ahora quiero pagar la deuda. Y por eso muchas veces esa amarga prueba viene cuando el espíritu ya ha hecho una mejora. Y entonces es cuando el que lo mira sin saber dice, qué injusta es la vida con esta persona, con lo buena que es, y mira cómo todo le va mal. Y es porque en realidad ese espíritu ya ha evolucionado bastante, ya ha decidido reparar el daño que hizo y entonces ya se enfrenta a esa prueba, decidido por él mismo. Y es entonces cuando pues pasa por esa situación amarga, porque él lo decide. Y para que él lo decida hace falta que haya avanzado lo suficiente como para tomar esa decisión. Entonces, esa sería una de las explicaciones una de las contestaciones que yo necesitaba saber en su momento, ¿no? Porque yo veía que había gente que era mala en la Sí. vida, ¿no? Y le iba todo muy bien. Le iba bien. Decía, injusto es todo, ¿no? Esta persona actúa mal y le va todo bien. Y también observaba el caso contrario, gente que era buena gente y que parecía que todo eran desgracias en su vida. Y pensaba, es que la vida es injusta. La vida es injusta porque parece premiar al malo y castigar al bueno. Hasta que entiendes pues que solo estás viendo un instante del proceso. Necesitas ver, digamos, el recorrido completo para entender que esto es una etapa y que a veces la mala cosecha que estás recogiendo en esta vida es el resultado de una mala siembra de una vida anterior. Y que esta mala siembra que estás haciendo ahora tendrá su mala cosecha en una vida posterior. Claro. Nada de lo que sucede y lo que nos sucede, mi querido amigo, es producto de la casualidad, ¿no? Ahí, el mundo espiritual es tan perfecto y maravilloso que cuando lo vamos comprendiendo, entendemos que a pesar de que nos genere dolor o sufrimiento, la intención viene del amor para nuestra propia evolución. O sea, la intención es que evolucionemos y su pedagogía funciona de una manera maravillosa. Yo le voy a hacer esta pregunta solamente para darle más contexto, para colocar a través de los ejemplos, de la casuística y las personas que nos están acompañando, que sigue creciendo el número de personas que están en vivo, casi 1.300 personas que están con nosotros aquí en directo y otros que lo verán más adelante. Vamos a colocar este ejemplo, que es un ejemplo clásico, normal, mi querido doctor Vicen, y él es el siguiente. Yo le soy infiel a mi pareja, pero lo hago tan bien porque soy tan inteligente, porque soy tan brillante,
que me muero o trascendemos, que es el término correcto, y ella nunca se dio cuenta. Pero lo hice durante muchas veces, durante mucho tiempo. Es más, me fui tan contento de que, como decimos aquí en mi país, no me pillaron jamás, nadie jamás se dio cuenta. ¿Qué sucede con ese ser que en esta vida actúa de esta manera y lo podemos colocar con un robo o con una violación o con cualquier situación que creemos que cuando nos fuimos de este plano humano nos libramos de cualquier tipo de situación porque humanamente o tenía el poder para que no pasara nada o fui muy astuto y jamás nadie se dio cuenta? ¿Qué sucede espiritualmente? Primero hay que tener en cuenta que en el mundo espiritual no hay nada oculto. Quiero decir, la realidad se ve y conforme es, no como uno la intenta mostrar, ¿no? Entonces allí la hipocresía no es posible aplicarla porque todo se conoce. Entonces la persona que ha actuado así, primero todos pasamos por ahí, todos vamos a hacer un repaso de nuestra vida. Entonces en este repaso que hacemos de nuestra vida, vamos a ir viviendo todas las situaciones importantes, pero ya no solo desde nuestro punto de vista, sino percibiendo todo aquello que los demás han sentido, ¿no? Es decir, sintiendo lo que los demás, los receptores de nuestras acciones han sentido, ¿no? Y entonces ahí, claro, empiezas a darte cuenta de la realidad, ¿no? Que no es como tú la ves, que los demás lo perciben de otra manera. A lo mejor tú pensabas que nadie se había dado cuenta y sí que se habían dado cuenta, simplemente que no te habían dicho nada o simplemente tú no has prestado atención al dolor que has causado, porque una persona que actúa así, aunque sea buen actor, los sentimientos no se pueden fingir. Quiero decir, la persona que ha avanzado lo suficiente reconoce la realidad de los sentimientos. No se deja engañar por una apariencia, ¿no? Entonces, digamos que en el plano espiritual uno se da cuenta, por el caso que exponías, que lo que hemos hecho es engañarnos a nosotros mismos, no a los demás. A lo mejor a los demás también, pero sobre todo a nosotros mismos. Porque básicamente todo eso que nosotros hemos hecho, lo que ha manifestado es nuestra evolución pobre en el amor. Nuestra evolución pobre en el amor. Pues la persona que por su egoísmo se deja llevar y comete actitudes que dañan a los demás, pues lo que está manifestando es una baja evolución. Entonces, ¿cuál puede ser una de las cosas consecuencia de esas acciones? Pues en otra vida venir a pasar por algo semejante a lo que tú has hecho pasar. A lo mejor conoces a alguien, ese alguien te fascina, te deja muy, muy maravillado, pero ese alguien tiene una personalidad semejante a la que tú tenías o tienes todavía. Entonces, si es una persona, digamos, de doble vida, esa persona también puede ser una persona de doble vida, que a lo mejor te engañe, a lo mejor, digamos, te acabe haciendo lo que tú habías hecho, ¿no? Y lo que también es cierto es que en algún momento tú tienes que, aquellos que fueron tus, digamos, las personas perjudicadas por ti, tú tienes que reparar eso. O sea, la evolución no solo consiste en experimentar el daño que has hecho pasar, sino reparar el daño a las víctimas. Tienes que reparar el daño que has hecho a tus víctimas. Si tú, por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que en una vida anterior fue pues un hacendado que tenía esclavos, ¿no? Y que a sus esclavos, pues claro, solo por el hecho de ser esclavos ya reflejas una actitud muy egoísta, ¿no? Pero además de tener esclavos, los trataba muy mal, ¿no? Pues a lo mejor en una vida posterior, esas personas, si tú quieres reparar la deuda, seguramente pasarás por una situación de esclavitud tú mismo, o sea, tú serás el esclavo, a lo mejor los que te esclavizan fueron tus anteriores víctimas si no han evolucionado y lo que hacen es vengarse, pero puede ser que hayan evolucionado y no se venguen como tú, quiero decir, no actúen como tú. Entonces, vivirás la situación de esclavitud de otra manera, pero también tendrás que reparar el daño que les has hecho, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en otra vida son tus hijos. Y entonces tú te esfuerzas por darle una buena vida
a tus hijos, tu vida será una vida miserable, tendrás que trabajar mucho como un esclavo, pero el fruto de tu esfuerzo será darle una buena vida a aquellos a quien le diste una mala vida. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Pues así con todo, ¿no? Y el mundo espiritual, como tú bien has dicho, no pretende vengarse de nadie. Lo que pretende es que aprendamos. Y siempre nos facilita la manera de aprender, siempre. Pero sí que es cierto que en el mundo espiritual todo daño ha de ser reparado. Hasta el último céntimo, centavo, como le queramos llamar, ¿no? Todo ha de ser devuelto, porque no sería justo que nosotros dejáramos cosas por resolver si realmente estamos avanzando. Pues lo normal es que nosotros mismos queramos quedarnos tranquilos con nuestra conciencia y queramos Sí. reparar el daño que hemos hecho, ¿no? Eso es algo que nace interiormente cuando uno evoluciona lo suficiente, ¿no? La empatía, una virtud tan poco cultivada, ¿no? Ponerse en la piel de los demás. Eso es lo que una persona necesita para evolucionar, ponerse en la piel de sus víctimas y cambiar el perjuicio que les causa por el beneficio que les debe causar como compensación, ¿no? Sí, Ya no lo vive como algo impuesto, quiero como un decir, castigo, que eso es lo que quería aportar. lo vive como un castigo, lo Claro que vive como una necesidad de liberar su conciencia, de redimirse, ¿no? De la redención a través del pago de la deuda, de hacer feliz a quien hiciste desgraciado. Entonces eso es algo que en este mundo cuesta mucho de entender, y es en el otro mundo donde el espíritu puede comprender todo esto con mayor conocimiento de causa, ¿no? Porque aquí en realidad vivimos como una especie de niebla, ¿no? Sobre la realidad espiritual. No llegamos a percibir completamente la realidad. Y muchas veces es allí cuando el espíritu reflexiona, ¿no? Y dice, si yo hubiera sabido esto antes, claro, ¿cómo hubiera sido diferente mi vida? claro. Y esto que estamos hablando es saberlo antes, porque aquí en esta encarnación, ahora que estamos todos reunidos, que esta es una comunidad que yo le agradezco a Dios todos los días, que sigue creciendo, que nos acompaña, que va despertando. Entender eso, mi querido amigo, es tan importante. Entender que no existe el castigo, porque a veces cuando situaciones nos suceden y hay personas que lo dicen de una manera bien interesante, dicen, yo no creo en la reencarnación, yo no creo en las vidas pasadas, pero ¿qué karma estaré pagando? O sea, al mismo tiempo, están, En cierta manera, tenemos que pensar que aunque en esta vida nos hayan educado en unas determinadas creencias, el conocimiento del mundo espiritual de forma innata todos lo tenemos, porque todos hemos vivido otras vidas claro, y ese conocimiento se ha quedado impregnado en nosotros, ¿no? Entonces tenemos intuiciones y es verdad, ahora yo he escuchado a mucha gente que yo creo que ni ellos mismos se lo plantean, que sí que hace análisis como lo que tú acabas de hacer. Esto debe ser un karma, ¿no? Eso debe ser un karma de otra vida o karma inmediato, ¿no? Cuando tú has hecho algo malo y te sí, viene de vuelta enseguida, ¿no? Decimos, el karma inmediato, ¿no? Y a esta persona le ha perjudicado a otra y ahora le está viniendo de vuelta, ¿no? O sea que sí que manifestamos que la conciencia nuestra está suficientemente despierta como para entender que ciertas cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros actos, claro. generalmente y lamentablemente de nuestros malos actos, ¿no? Pero también está la consecuencia positiva, ¿no? Quiero decir que, aunque Sí, no lo veamos en este mundo a veces, los buenos actos que nosotros vamos haciendo tendrán su recompensa. Y si no es en la vida actual, será en la vida en el plano espiritual o en otra vida posterior. Por eso así es. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa eso? Si no admitimos la reencarnación, nunca podremos explicar bien esa frase de Jesús, porque si solo admitimos una única vida, lo que veremos es que los mansos, lo que les pasa en este mundo es que los violentos, los fuertes, los opulentos, los avasallan y acaban destruyéndolos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a heredar la tierra?
Desde luego en esta vida no será, tiene que ser más adelante. ¿Cómo puede ser? Cuando vuelvan en otra vida. Los espíritus que avanzan son los que acabarán habitando en esa tierra nueva. Por eso heredarán la tierra. Y el que no avance tendrá que ir desterrado a otro planeta que no ha dado el salto evolutivo. Eso es lo que significa esa frase. Claro, estaba recordando, mi querido doctor Vicen, una frase que la escuché hace un tiempo atrás. Me pareció maravillosa porque en medio de ese no recordar lo que nosotros hemos sido y solamente recordar esto que estamos en esta vida, cuando nosotros decimos yo soy una persona buena, yo jamás he hecho daño a otros, que lo hacemos a veces con el pensamiento de otras maneras, pero esta frase para mí ha sido muy importante. Dice, todo malo tiene su futuro, pero todo santo tiene su pasado. Es decir, eso que nosotros hoy consideramos que somos, no siempre lo hemos sido. O sea, a lo largo de la historia, como el ejemplo que usted colocaba con la esclavitud, estamos diciendo que hemos pasado por toda la evolución también histórica del hombre y hemos estado en esos tiempos. Entonces es posible que hayamos sido asesinos, hemos sido de todo en ese proceso evolutivo. Hoy vamos aquí. Esta es la realidad relativa actual de lo que nosotros estamos viviendo, pero hemos sido todo eso y hemos pasado por todo ese proceso de evolución. Correcto, correcto. Si una persona ha llegado a la conclusión de que quitarle la vida a otra es una aberración, eso es un gran aprendizaje. Eso es un nivel y esa persona demuestra un gran nivel evolutivo. Porque en esta vida todavía hay muchas personas que si pudieran evitar la cárcel o evitar las consecuencias de matar a alguien, todavía le quitarían la vida a mucha gente. Entonces, esa persona seguramente ha vivido las suficientes pruebas en otras vidas, donde seguramente ha podido pasar por el ser asesino, el ser asesinado, en múltiples ocasiones, hasta que ya ha llegado a la comprensión de que la vida es sagrada y que no se debe quitar la vida a nadie, ni siquiera a uno mismo, bajo ningún concepto. Eso es un gran aprendizaje. Pero es un aprendizaje que ha tenido un pasado, ¿no? Como tú decías. Eso no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Pues así con todo, ¿no? La sensibilidad que nosotros ahora podemos tener no es de esta vida, es de lo que hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Y eso también nos debe servir para ser más comprensivos con aquellos que no tienen, digamos, esa sensibilidad, ¿no? En el sentido de que somos de fácil crítica, ¿no? Cuando vemos alguna noticia, nos es muy fácil criticar, pues este mira qué malo es, o qué Sí, bárbaro, cuánta maldad, cuánto egoísmo, y sin, digamos, reflexionar sobre el tema de que todos pasamos por ahí, ¿no? Quiero decir que en otras vidas hemos podido ser como esa persona. Eso no significa justificar no, lo malo, ¿no? No, simplemente se sirve para entender de dónde viene, ¿no? Porque esa era una de las preguntas que yo me hacía. ¿Por qué hay gente buena y gente mala en el mundo? ¿No? Porque sabemos que hay gente buena y hay gente mala. ¿Son creados así? Si son creados así, pues parece que Dios sea injusto, ¿no? Porque parece favorecer a unos y perjudicar a otros. No es que sean creados así, es que se han hecho así. Se han hecho así por su libre albedrío. Los que son buenos seguramente han llegado ahí porque han querido serlo, porque han batallado para serlo, porque a lo mejor llevan más tiempo en sí, el almas espíritu. más viejas, sí, Pero sobre todo por las decisiones que han ido tomando, ¿no? claro, Ellos mismos se han forjado su personalidad. Pues así ocurre con todo. Todos somos lo que queremos ser y siempre podemos cambiar a mejor. Eso que dice la gente, no, es que yo soy así. Y como diciendo, como soy así, no puedo cambiar. No, sí que puedes cambiar. claro que sí. Todos podemos cambiar a mejor. Solo falta que queramos. No es fácil cambiar porque necesita, pues, es como el árbol que ha crecido torcido, pues para enderezarlo necesita un tiempo, ¿no? Enganchado a
a un palo recto, ¿no? Pues Sí. en cierta manera, para nosotros modificar nuestros malos actos necesitamos un gran trabajo, ¿no? Diario, para intentar corregir esas actitudes. Pero si somos constantes y somos conscientes, poco a poco vamos mejorando, porque si no, no habría evolución espiritual. Claro, y hay que mirar también los resultados de cada acción. Vamos a colocar un ejemplo. Una persona puede hacer algo ilícito, algo que va en contra de las leyes, de la vida, que afecta a alguien, y seguramente internamente podrá decir, tuve un resultado positivo, lo hice y nadie se enteró, simplemente por explicarlo. Pero hay un resultado externo, y el resultado externo es que estoy pensando todo el tiempo en qué momento esto puede llegar a salir a la luz y cuántas cosas van a pasar si esto llegara a suceder. Entonces, tenemos un triunfo interno y un fracaso externo. Lo que yo trato de decir simplemente, mi querido amigo, es el día que nosotros podemos armonizar mi acción con el resultado y los dos me dan paz, ahí estoy actuando de manera correcta dentro de la ley del amor. Es decir, sabiendo que lo que hice estuvo bien hecho y estuvo con el respeto y el amor hacia el otro. Siento que ahí ese equilibrio se da. Sí, yo creo que un poco por el ejemplo que has puesto, sí que es cierto que muchas personas lo que les pasa es que no trabajan para mejorar interiormente, solo simplemente para exteriormente dar una buena imagen y de tajada sacar un dinerito, ¿no? Un buen provecho económico, Sí, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, yo diría más bien que tú exteriormente parece que todo va bien y es interiormente cuando no va bien. Porque el interior, el espíritu, solo avanza cuando desarrolla la capacidad de amar y elimina el egoísmo. Si tú, a través de lo que has hecho es alimentar tu egoísmo y estancar el amor, espiritualmente no estás avanzando, claro. aunque puedas ser el rey del mundo, desde el punto de vista material, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace falta es, yo para mí una de las cosas que es importante que pensemos en el día a día es si al final del día tenemos la conciencia tranquila. Porque la conciencia es la que nos avisa de la verdad. La verdad es si estamos actuando con amor, si estamos actuando con egoísmo. Y el problema de mucha gente en este mundo es que le ha puesto una mordaza a la conciencia o una venda, según el sentido que queramos representar. La conciencia todos la tenemos, porque es la herramienta que tenemos para saber distinguir lo bueno de lo malo. Pero muchas personas no quieren escuchar la voz de la conciencia. Y entonces pues hacen oídos sordos, ¿no? La mayoría de personas son conscientes del daño que hacen. Algunas, por ignorancia, podemos decir, bueno, Sí, tiene un pase, todavía es ignorante, eso podemos decirlo pues de los espíritus en las primeras fases de evolución, ¿no? Pero una vez el espíritu ya va progresando, sí que va siendo más consciente del bien y del mal, ¿no? Y entonces ya no podemos decir, es que yo no lo sabía, no, es que no lo has querido saber. Por eso cuando mucha gente llega al plano espiritual y dice, si yo hubiera sabido esto, como una disculpa, ¿no? De, si yo lo hubiera sabido antes, ¿cómo habría cambiado mi vida? Y en realidad, pero tú lo has querido saber, porque tenía hasta tu conciencia que te estaba avisando. Entonces yo creo que la clave está ahí en que dejemos de aprisionar a nuestra conciencia, dejemos que la conciencia sea nuestra guía, porque la conciencia es la que nos, digamos, avisa de los errores, claro. la que nos da intuiciones muy sutilmente de cuidado que por aquí no vas bien. Incluso a veces a través de sueños tenemos avisos de conductas que tenemos que rectificar. Entonces, si no hacemos caso, lógicamente el mundo espiritual no nos va a obligar a recorrer ese camino. No nos va a obligar, porque tenemos libre albedrío.
pero no estamos solos en el proceso de evolución. Tenemos ayuda del plano espiritual, como digo, sutilmente, todos tenemos guías que nos aconsejan, tenemos la voz de nuestra conciencia, que es nuestra enseñanza espiritual, la que hemos adquirido en otras vidas, porque cuando venimos aquí, aunque olvidemos el pasado, los recuerdos, lo aprendido no se olvida, porque si aprendiéramos, o sea, si olvidáramos lo aprendido, sería partir de cero en cada encarnación, sería como dar vueltas en círculo, ¿no? O sea, que cuando nosotros venimos aquí no lo hacemos partiendo de cero. Tenemos el conocimiento de lo adquirido en las vidas anteriores. Lo que pasa es que eso va a ir despertándose poco a poco, ¿no? A medida que vayamos madurando, pues se va a manifestar, ¿no? Por eso no nos debe extrañar que haya niños que a una edad temprana manifiesten una gran madurez, una gran sensibilidad, que sorprende a los propios adultos, ¿no? Que dicen, Sí. ¿cómo puede ser que este niño diga estas cosas, ¿no? O se comporte de esta manera? Porque es niño el cuerpo, pero el espíritu es un espíritu anciano que tiene mucho conocimiento. Y también tenemos el caso a la inversa, de gente que tiene 80 años, pero interiormente son adolescentes, son espíritus adolescentes. Han vivido mucho en esta vida, poco en otras vidas. Entonces no se le puede pedir a esos espíritus que estén más avanzados de lo que están, porque no tienen suficiente edad, ¿no? Entonces, digamos que nosotros somos el resultado de nuestra edad espiritual y del provecho que hayamos hecho de esas vidas. Si hemos avanzado lento o rápido, normalmente el avance no es lineal, quiero decir que hay espíritus, la mayoría de espíritus tienen fases en las que se estancan, otras fases en las que avanzan, van alternando, ¿no? Ese proceso de estancamiento, avance, y el resultado de la edad espiritual junto con la velocidad de aprendizaje es lo que determina la capacidad de cada uno en este momento, ¿no? O sea que Dios sí es justo. Claro. No, y Nos ha creado iguales, ignorantes en todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y luego no, ya lo que nosotros... nos ha dicho, mi querido amigo, en este tiempo, en estos últimos minutos, bueno, toda la entrevista, pero es muy importante para que las personas lo entiendan. Y es que cuando vemos una persona, estamos viéndola con el ojo humano y decimos nosotros, es que esa personita tiene 5 años humanos. Pero ¿cómo es posible, como lo estamos viendo ahora, que un niño de 5 años humanos, se sienta ante un piano, mi querido amigo, y toque como el mejor, que para poder llegar ahí puede tomarse 20, 30, 40 años? ¿Cómo podemos explicar eso? Y todos los sucesos que estamos viendo ahora frecuente con niños, que escucho unas respuestas que uno dice, pero ¿cómo un niño de 3, 4 años puede hablar de esta manera? Porque seguimos viendo el cuerpo, pero no sabemos que hay un alma ahí que ya tiene un recorrido supremamente grande y que en ese momento de inocencia está recordando. Sí, lo que tú acabas de comentar, los niños prodigio en la música y en otros campos, estos niños simplemente están manifestando lo que ya han aprendido en otras vidas. O sea, son músicos profesionales virtuosos de vidas anteriores, pues que en esta vida necesitan poco para poner de manifiesto la capacidad que tienen, ¿no? Pues así ocurre con todo, ¿no? Con todos los aspectos. Entonces, los grandes artistas prodigio, que son ya niños pequeños y ya manifiestan esa capacidad, es porque lo han aprendido en otras vidas. Y el que lo aprenda en esta, y a lo mejor digamos que era principiante en esta, pero después de esta vida ha cultivado cierta habilidad o cierta capacidad artística, pues ya en la siguiente vida ya vendrá con esa capacidad. Entonces así pasa con todo. Cualquier adquisición que tú hagas, tanto en inteligencia, en desarrollo de la capacidad de amar, todas las cualidades que el espíritu puede desarrollar, ya no la vas a perder. Ya va a ser siempre, ya irá contigo siempre. Aunque circunstancialmente, por mal uso a veces de ciertas habilidades, pues puedas tener dificultades, ¿no? Es decir, venir con un problema para manifestar esas capacidades. Pero adquiridas están. Y eso es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. Lo que adquirimos desde el alma, ¿no? El aprendizaje del alma es lo único que se va con nosotros. Las casas, las haciendas, el dinero, todo eso se va a quedar aquí. Y generalmente muchas veces se va a quedar aquí y tú vas a ver cómo los que vienen después de ti lo despilfarran.
como aquellos que crearon un gran imperio que luego, cuando mueren, sus hijos lo derrochan, ¿no? Y entonces, pues, es una manera de que vayamos entendiendo que todo eso es efímero, que lo único que vale la pena es el desarrollo de la capacidad de amar, porque es lo que perdura eternamente. Estaba mirando un comentario, mi querido amigo, lo voy a colocar aquí en pantalla, de Sorayanavi. Dice, es difícil ignorar lo que es injusto. Yo voy a colocar un ejemplo para darle contexto a lo que pretendo decir, y escuchándolo usted luego, por supuesto, con esa mirada maravillosa que tiene en relación al tema espiritual. Humanamente puede existir injusticia cuando lo hablamos desde lo humano. Es decir, puede ser que yo cometa equivocaciones, y esa palabra equivocación o error es más espiritual que humana. Entonces, puede ser que en este mundo no sea juzgado, ¿cierto? Puede ser que me vaya y todo fue maravilloso y asesiné, hice un montón de cosas. Pero hay personas que se quedan con ese sentimiento de que el mundo no fue justo y entran en estado de sufrimiento, mi querido amigo. Estado de sufrimiento. Queremos ser espirituales, queremos vivir en felicidad, armonía y en paz, pero no sabemos perdonar. Creo que cuando comprendemos que en la justicia, como usted bien lo decía, en la ley de justicia espiritual, como usted lo tiene en su libro de las leyes universales, todo tiene que ser compensado, y todo lo que yo haga, así humanamente no haya existido lo que nosotros llamamos justicia, en el mundo espiritual nada se queda sin compensación. El hecho de saber que el daño que yo causé voy a tener que compensarlo y vivirlo, debería ser suficiente para aprender a aceptar esa realidad que estamos viviendo. Correcto, tal cual lo dices es. La frase que han enviado es difícil ignorar lo injusto. Es que no hay que ignorarlo, para nada. Las injusticias son injusticias aquí en el plano espiritual. Ajá. Lo que hay que saber es entender de dónde vienen. Vienen del egoísmo del ser humano. Y también comprender que lo que no repara la justicia humana, la justicia espiritual se encargará de remediarlo. Esa es la enseñanza, ¿no? Muchas Claro. veces pues estamos muy preocupados por intentar resolver las injusticias de lo que está lejos de nosotros. Y ahí hay que aceptar que eso no está en nuestra mano. Yo no puedo evitar que haya una guerra en Ucrania, pero sí que puedo evitar hacerle daño a mi vecino, o a mi mujer, o a mi marido, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mis hijos. Eso sí que lo puedo cambiar. Si uno reconoce en sí mismo una actitud egoísta, quiere decir que uno tiene un sentido de la justicia bastante correcto. Pues eso sí que lo puede cambiar. Y reconocer, me he equivocado o te he hecho daño, pedir perdón y reparar el daño que se ha hecho. Y eso sí que está en nuestra mano. Lo nuestro está en nuestra mano. Lo de los demás, tenemos que esperar a que el ser humano evolucione o esperar a que la justicia espiritual lo arregle. Nosotros no tenemos que preocuparnos de arreglar los males del mundo. Tenemos que preocuparnos por arreglar los males que son de nuestra responsabilidad, que son nuestras acciones, nuestros actos, nuestra forma de actuar en la vida. Eso es lo que está en nuestra mano. Pero lógicamente las injusticias no hay que ignorarlas. Si nosotros No hay, como sí, no hay que aprobarlas. colectivo Sí, podemos empezar a cambiarlo, pues claro. hagámoslo. Pero Claro. que individualmente una persona es muy difícil que pueda hacer un cambio si no tiene la colaboración de muchas otras cuando se trata de cambios a nivel social. Entonces, no nos, digamos, fustiguemos inútilmente observando las múltiples injusticias del mundo que no tienen solución, o por lo menos que no están en nuestra mano Que no solucionar. está en nuestra mano, claro, Dejémoslo en manos del mundo espiritual. claro. Y nosotros solucionemos las nuestras, que son las que Sí. podemos cambiar. Y colocaba eso en contexto, por lo menos, o aquí para que lo conversáramos, dicen por una razón, porque vivimos en estado de sufrimiento. O sea, hay personas que, lógicamente, eso es parte del proceso evolutivo y parte del entendimiento. Entonces ponemos un noticiero,
en el noticiero salen todas las injusticias que puedan existir. Esa es su labor, ¿no? Y lo hacen, bueno, no voy a entrar en otro tema, pero colocan ahí lo que quieren que las personas sientan, vivan y piensen en el direccionamiento oculto que hay atrás de todo eso, pero se genera un estado de dolor y frustración en muchas personas. Entonces, ¿por qué? Porque decimos cómo es posible que esto suceda y no sea juzgado. Yo diría que eso es lo que yo trato de llevar con el mensaje que quiero decir, mi querido amigo, es si tuviéramos perfectamente claro que la justicia o que el equilibrio o que la compensación, como querramos llamarlo, sí existe y no soy yo el que tengo que cargar con esa responsabilidad, porque cuando siento que algo no está bien y que no es injusto, yo sufro. Entonces las personas viven en estado de sufrimiento, pero quieren ser felices y espirituales. ¿Cómo poder ser espiritual y ser feliz cuando estoy en estado de sufrimiento? La única que yo encuentro es la aceptación y la confianza de saber que en el mundo espiritual todo funcionará de manera correcta. Bueno, el tema del sufrimiento es complejo porque las personas pueden sufrir por diferentes Muchas razones, ¿no? razones, sí. Es verdad que si la prueba es muy, muy dura, hay un sufrimiento inherente a la prueba y que mientras estemos atravesando la prueba, aunque sea una prueba para hacernos evolucionar, pues lo pasaremos mal. Pero ese sufrimiento no será en vano, será un sufrimiento necesario Sí, y provechoso. Y cuando la prueba termine, el sufrimiento acabará. Y lo que nos llevaremos es el aprendizaje que hemos obtenido a través de esa prueba. completamente, sí. Por tanto, ese sufrimiento, podríamos decir que es un sufrimiento útil. Ahora bien, hay mucho sufrimiento que es inútil. Por ejemplo, hay muchas personas que sufren como consecuencia de su propio egoísmo. Entonces es un sufrimiento inútil porque en realidad podrían dejar de sufrir siempre y cuando aceptaran la raíz de ese sufrimiento. Si una persona sufre porque no es el centro de atención y eso le hace sufrir, tendría que darse cuenta de que tiene un defecto que es el de la vanidad y que la vanidad se llena cuando uno es el centro de atención. Entonces, ahí eso puede cambiarlo. Cuando se dé cuenta que tiene vanidad, que eso no es bueno y que estar toda la vida persiguiendo que ser el centro de atención es como una enfermedad al interior, pues entonces lo que hay que cambiar ahí es darse cuenta de eso e intentar ser más humilde, ¿no? No buscar ese afán de protagonismo. Entonces, si renuncia a la vanidad, pues dejará de sufrir, porque se estaba, digamos, fustigando por un defecto. Pues así con todo. O la persona que es posesiva, cuando no se sale con la suya, sufre, pero no sufre por algo bueno, sufre como consecuencia de un defecto, que es esa actitud posesiva. Entonces, tiene que reconocer que es posesiva, luchar contra ese defecto y entonces dejará de sufrir. Entonces, quiero decir que hay sufrimientos que son causados por el propio egoísmo. Entonces, estos sí que nos los podemos evitar. Y todos estos sufrimientos que tú comentabas como consecuencia de ver los males del mundo, que como los medios, digamos, que buscan siempre llamar la atención, siempre llama más la atención lo malo que lo bueno, pues claro, si te empapas de todo lo malo del mundo, pues algo se te impregna, ¿no? La mala sensación, ¿no? Entonces, soluciona eso, pues no estés todo el día mirando la tele o Claro. cuando veas los medios esas malas noticias, no te metas muy a fondo, porque primero hay que entender que es imposible que en un mundo donde hay 10.000 millones de personas no pase algo malo. En algún sitio tiene que pasar y si no ellos ya lo buscarán. Pero también pasan cosas buenas. Lo que pasa es que Claro. eso no sale. Y luego, pues lo que he comentado antes, hay cosas que dejarán de existir cuando el ser humano colectivamente evolucione. Cuando todos los seres humanos tengamos claro que no le tenemos que quitar la vida a nadie, ya no podrán poner noticias de asesinatos en la televisión, porque no habrá nadie que cometa ese asesinato. Mientras haya gente con bajo nivel evolutivo, pues siempre habrá 100.000 asesinatos en los que fijarse. Ahora, si nosotros no podemos intervenir en eso, lo único que podremos hacer es lamentarnos del nivel evolutivo de la Tierra. Y esperar pues, que con el tiempo, si está en nuestra mano hacer algo, pues lo intentemos hacer, pero
alimentarse siempre de lo negativo. Muchas veces te alimentas o sea, lo negativo tuyo se alimenta de lo negativo que ves en el exterior, ¿no? Claro. Si una persona es miedosa Sí, y se dedica a ver cosas que despiertan el miedo, pues lo que está haciendo es alimentar su miedo. claro. Solución. Intenta primero resolver tu miedo y sobre todo no beberte el miedo que emanan las fuentes donde se está vertiendo el miedo para que todos tengamos miedo, ¿no? Entonces, digo, es una cosa bastante compleja el tema del sufrimiento, pero sí que es cierto que mi opinión es que el ser humano, cuando viene a este mundo, no viene a sufrir, viene a evolucionar y con el tiempo eso le va a se va a convertir en felicidad, ¿no? Quiero decir que el espíritu cuando va evolucionando y su capacidad de amar va aumentando, eso lo que va a repercutir es que va a ir aumentando su nivel de felicidad. Claro. Y ese es el objetivo de nuestra vida, encarnar para mejorar y ser cada vez más felices, no para sufrir más. El sufrimiento que existe, como digo, por diferentes motivos, a veces es consecuencia de las pruebas y a veces es consecuencia de nuestro nivel evolutivo o del daño que nos puedan hacer otros por su nivel evolutivo bajo, ¿no? Entonces, por eso en este mundo es muy difícil llegar a ser completamente feliz, porque estamos todos todavía muy impregnados de egoísmo y nos acabamos perjudicando unos a otros. Y por eso estamos aquí. Ese es Estamos aquí, pero digamos la que escuela, claro, estamos aquí para mejorar, ¿no? Quiero claro, decir que siempre claro. va a ir a mejor. Podemos estancarnos o podemos mejorar, pero a peor no va a ir, aunque haya gente que piense que el mundo ahora está peor que estaba. Y Sí, yo suelo siempre decir esto, cuando me dicen eso, es que ahora el mundo está muy mal. Y yo les digo, ¿pero cuándo ha estado mejor? En la Edad Media, si hubieran tenido la bomba atómica, ya la hubieran tirado, pero no la tenían porque todavía el conocimiento no había llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, a veces no se hace el mal porque no se quiere hacer mal, sino porque no se puede. Entonces, el ser humano muchas veces no ha hecho más daño en el pasado porque, digamos, tecnológicamente no podía causarlo. Pues tenían que matarse con piedras o con palos. Pues imagínate a los hombres primitivos si hubieran tenido misiles o armas de destrucción masiva, pues el mundo ya no existiría. Entonces, hay que ver la evolución humana desde una perspectiva a largo plazo y sabiendo que los cambios a lo mejor son lentos. No, sí, no es de la noche a la mañana que se producen, pero estamos mejor sí, que hace 2000 años, ¿eh? Aunque hay algunas partes del mundo que no lo parezca, pero eh, poco a poco vamos evolucionando. Por así ejemplo, la es. esclavitud formal ya no existe. Hay formas de esclavitud, pero son encubiertas en contra de las leyes, por decirlo de alguna manera, pero digamos que se abolió la esclavitud en un determinado momento. Pues es un ejemplo de que en realidad estamos mejor. Claro. Pues mi querido amigo, muchísimas gracias. Con usted una hora siempre será poco tiempo, porque las conversaciones son maravillosas. Muchas personas lo están saludando, le están dando las gracias aquí en el chat que están escribiendo en vivo. Pues a nombre de todos ellos, a nombre de, en el mío personal, muchísimas gracias por este tiempo dedicado. Lo seguiremos nosotros, por supuesto, extrañando aquí, lo seguiremos invitando para que nos acompañe, porque su mirada nos ayuda y nos aporta a ir entendiendo y a ir evolucionando. Muchísimas gracias. Le enviamos desde todas partes del mundo que esta comunidad se reúne un gran abrazo y nuestra gratitud eterna. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y simplemente ya para acabar, recordar un poco lo que habíamos hablado al principio, que si, Sí, si quieren conocer un poco de lo que claro que hablo, sí. ¿no? Pueden entrar en Google y poner el nombre del libro, Las leyes Acá. espirituales, y esto les va a llevar a mi página web, donde podrán descargarlo gratuitamente, tanto el primero como el segundo. Y también en YouTube pueden ver la película que hemos hecho, que se titula El profeta del desierto, como tú bien has puesto, que trata sobre la vida de Juan el Bautista, pero desde una perspectiva no religiosa, pero digamos con esa visión espiritual de la que estamos hablando ahora. Esta película también es de acceso gratuito en YouTube y ahora estamos acabando ya la segunda parte y esperemos que en los próximos meses pues ya
también la emitiremos a La través de... promoveremos, claro que sí. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes. El mejor de los abrazos. Gracias por su compañía, por su cariño. Ya saben la invitación que el doctor Vicen les acaba de hacer. El libro Las leyes espirituales. Ustedes simplemente lo googlean. Aparece su nombre, Vicen Guillén. Van a su página web, lo descargan para que ustedes lo lean. Es gratuito. Como también esta película El Profeta del Desierto, que es una producción en el cual le han colocado todo el empeño del estudio, la investigación para que ustedes puedan también disfrutarlo. Para todos, mi abrazo, mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.